Muy buenos días, mis queridos hermanos que están al pendiente de este su programa Domingo, Día del Señor. Qué hermosas palabras, porque hoy vamos y acudamos todos a la misa. Es lo más importante, porque al Señor hay que adorarlo, hay que escuchar su voz a través del Evangelio. Bienvenidos a esta celebración. Aleluya, aleluya. Preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, muy buenos días, hermanos. Esta mañana les quiero compartir lo siguiente: decálogo para vivir con quien nos rodea. Número 1, acéptate tal como eres. Número 2, considera que has recibido con toda probabilidad más de lo que necesitas. No envidies a nadie. Número 3, acepta a los demás tal como son, empezando por los más cercanos: tu familia, tus amigos, tus compañeros y tus vecinos. Número 4, aprende a decir y a sentir lo bueno que hacen los demás y dilo en voz alta, sin resentimiento ni temores. Número 5, no te compares nunca con los demás, pues eso conduce al orgullo o a la desesperación que nunca te harán feliz. Número 6, vive en la verdad sin temor a decir sí a lo que está bien y no a lo que está mal. Número 7, resuelve los problemas y los conflictos con el diálogo y nunca guardes rencor. El rencor te encierra en la tristeza. Número 8, empieza a dialogar con lo que nos une y solo después ocúpate de lo que nos divide. Siempre son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Número 9, da el primer paso sin esperar a que lo dé el otro, y hazlo antes de que se haga de noche. Que no se ponga el sol sin haber hecho las paces, sin el abrazo de la reconciliación. Y por último, número 10, ten bien por seguro y por cierto que perdonar y amar es siempre lo más importante que tener la razón. Eso es todo, hermanos, me despido y que Dios los bendiga. Una luz para tu diario vivir. Mis hermanos, el día de hoy voy a platicar y a compartir este hermoso tema
que son argumentos en contra de la existencia de Dios. Fíjense, mis hermanos, dice, si Dios existiera, no habría mal en el mundo. Son comentarios que a veces hacen. Las injusticias, mis hermanos, nos hacen rebelarnos contra la existencia de Dios, o nos hacen creer muchas veces que Dios no es justo. Hay dos tipos de males, el mal físico y el mal moral. El mal físico, mis hermanos, no puede ser evitado por el hombre, como los daños causados por terremotos, por ejemplo, los ciclones, todo lo que es el medio ambiente en el que vivimos, ¿verdad? Y el mal físico depende totalmente de las cosas naturales que responden, a su vez, en las leyes de la naturaleza, o sea, lo que hemos visto últimamente. En sí, mis hermanos, todos pasamos por un proceso normal, ¿verdad?, de la naturaleza que a veces nos causa daños. El frío nos causa enfermedad, el calor, deshidratación, en fin, hay cosas que son producidas en sí por la naturaleza, pero lo más seguro, lo que nos pasa es que nosotros como seres humanos, los males no los evitamos, no sabemos controlarlos. Entonces es el hombre, o sea, nosotros los seres humanos los que debemos de controlar, porque debemos de cuidarnos de esas enfermedades o problemas. Nosotros, el Señor nos da y nos dio a elegir entre el bien y el mal. Y aquí podemos ver que toda elección es personal. Fíjense que a veces también vienen repercusiones sociales, por ejemplo, la pobreza, la explotación, la ignorancia, la guerra, son frutos del egoísmo humano. Y aquí viene una pregunta muy importante. ¿Puede Dios impedirlo? No puede impedirlo. ¿Por qué? Porque Él nos dio la libertad de ser y de expresarnos y de vivir, ¿verdad? Entonces, dice, puede pasar sobre la libertad del hombre y haría del hombre un títere de la voluntad divina. Y Dios, mis hermanos, respeta la voluntad de todo ser humano, sea buena o sea mala. Dios, por lo tanto, mis hermanos, no es responsable del mal moral ni de muchos males sociales. Somos nosotros los seres humanos, es el hombre mismo. Por lo tanto, nosotros, voy a ponerles un ejemplo que circuló por ahí en algún momento. Dice que había un hombre que se conmovió mucho ante un niño que temblaba de frío y que el niño imploraba una caridad para saciar el hambre. Tenía hambre el niño. Preocupado este hombre por la miseria de aquel niño, se va a su casa y en la comodidad de su hogar se pone de rodillas y habla con Dios y le dice: Señor, ese niño, ¿qué has hecho por él? ¿Y saben qué, mis hermanos? Dios le contestó: yo ya hice algo por él. Te puse a ti en su camino para que tú hicieras algo por él. Mis hermanos, Dios pone todos los medios para que nosotros también apoyemos, sirvamos aquí en la tierra. Esa fue la respuesta de Dios en la oración. Dios nos habla de muchas maneras. Solamente hay que prestar atención a sus designios. Que así sea, mis hermanos. Buenos días, hermanos, con el gusto de saludarles. Hoy en el Evangelio de este domingo celebramos el bautismo de Jesús.
Por ello presentamos esta reflexión. Cuentan que San Luis, rey de Francia, cuando alguno de sus hijos pequeños recibía el bautismo, lo estrechaba con inmensa alegría entre sus brazos y lo besaba con gran amor, diciéndole: querido hijo, hace un momento solo eras hijo mío, pero ahora eres también hijo de Dios. El apóstol San Juan se expresa así con inmensa emoción. Mira qué gran amor nos ha mostrado el Padre para llamarnos hijos de Dios, y lo somos realmente. Y un poco más adelante dice también: quien ha nacido de Dios no peca, porque la semilla de Dios está en él y no puede pecar. Jesús es el Hijo eterno del Padre, el Hijo por naturaleza, el predilecto por autonomacia, pero también nosotros, por una especialísima dignación de Dios y una predilección de su amor, a través del bautismo. También quedamos constituidos hijos en el Hijo y llegamos a ser hijos de Dios por adopción. El bautismo es, pues, el sacramento por el que nacemos a la vida eterna y el que nos abre las puertas del cielo. El mismo Juan nos refiere en su evangelio aquellas profundas palabras que dirigió Jesús a Nicodemo: en verdad te digo que quien no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. Se cuenta que San Francisco Solano, siendo ya religioso franciscano, fue un día a visitar su pueblo natal de Montilla, en España, y entrando a la iglesia de Santiago, en donde había sido bautizado, se fue derecho a la pila bautismal, se arrodilló en el suelo con la frente apoyada sobre la piedra y rezó en voz alta el credo para dar gracias a Dios por el don de su fe. Algo casi idéntico repitió Juan Pablo II cuando visitó Polonia por primera vez como Papa en el año de 1979. Acudió de peregrinación a su pueblo natal y entrando a la iglesia parroquial encontró rodeada de flores la pila bautismal, donde fue bautizado en 1920. Entonces se arrodilló ante ella y la besó con profunda devoción y reverencia. Los santos sí saben lo que es el bautismo. Gracias a Dios, también nosotros hemos recibido este don maravilloso, pero ¿cuántos de nosotros somos conscientes de este regalo tan extraordinario y nos acordamos de él con frecuencia para darle gracias al Señor, para renovar nuestra fe con el rezo del credo y ratificar nuestro compromiso cristiano? El Vaticano II nos recuerda que por el bautismo todos los cristianos tenemos el deber de tender a la santidad y de ser auténticos apóstoles de Cristo en el mundo, con nuestra palabra, nuestro testimonio y nuestra acción. ¿Somos cristianos de verdad? De vida y de obras, y no solo de nombre, de cultura o tradición. Ojalá que cada día vivamos más de acuerdo con nuestra condición y agradezcamos a Dios con nuestro testimonio el maravilloso privilegio de ser sus hijos predilectos. Gracias. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te agradecemos por el día de hoy. Te agradecemos, Señor, porque nos has dado la oportunidad de entrar a los hogares nuevamente, de llevar ese mensaje de amor, de armonía, de paz, de reflexión. Hay que pensar, mis hermanos, en nuestro vivir, que este año que apenas iniciamos nos ayude a ser mejores, a pensar mejor, a servir mejor. Vamos a despedirnos en este domingo, Día del Señor, con nuestra oración a nuestra Madre Santísima. Dulce Madre, no te alejes,
tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que nuestro buen Dios nos ayude a todos a vivir mejor. Que así sea.